Tipo Móvil Cine Video presenta Artistas en su propia voz. Pues desde niño venía yo a Cuernavaca acompañando a mis padres y a otros intelectuales que venían de la Ciudad de México a Cuernavaca. Siempre hemos adorado estas tierras tlahuicas, ¿verdad? Y no solamente porque mi padre fue secretario de don Alfonso Reyes y venía con Reyes, sino que ya en los 60s, por ejemplo, recuerdo que pasábamos por León Felipe, que León Felipe tenía un departamento ahí por el Monumento a la Revolución en la Ciudad de México, y pues el viejito fumaba todo el camino. Mi papá nunca manejó y teníamos un Mercury de esos que después eran los taxis cocodrilos. Café así enorme, ¿no? Con un tipo dinosaurio, ¿no? Y salir de la Ciudad de México a Cuernavaca, pues eran 2 horas y media, una cosa así. Era una gran cosa venir a Cuernavaca. Y pues olía delicioso, ¿no? Ya pasando Tres Marías, empezaba el olor a guayaba, pero increíble. Era una maleza, una selva, ¿no? Y veníamos pues con don Felipe y con otros intelectuales, y luego hacíamos hasta como carrozas, ¿no? O sea, venían un coche tras otro, ¿no? Atrás de nosotros venía Fedro Guillén con todos sus hijos, venían pues varios intelectuales, nos veníamos en caravana, ¿no? Y llegábamos a la casa de un viejitito, don Pancho Ramírez Villarreal, Francisco Ramírez Villarreal, excombatiente de la Revolución Mexicana y zapatista, que tenía prácticamente tenía una cuadra, era toda no solamente la casa, el terreno, era como toda una manzana, y atravesaba el río del Acapatzingo, en Acapatzingo atravesaba donde vivía. Y esos intelectuales, todos esos escritores, y se juntaba muchos, la inteligencia ahí, en plena, ¿verdad? En el jardín de don Pancho Ramírez Villarreal. Esas fueron mis primeras visitas. Luego ir a los Canarios, siempre con escritores y artistas y todo, cuando los Canarios estaban en su apogeo. Y me tocó, obviamente, pues el Casino de la Selva, cuando jugabas boliche, cuando era un casino, ¿no? Eran como venir a unas pequeñas vegas en Cuernavaca, increíble, ¿no? Entonces, esos fueron como mis primeros acercamientos. Y luego ya mi padre, en los 70, siempre fue un admirador del muralista, y no solamente de la pintor y el muralista Roberto Montenegro. Adquirió la casa de Roberto Montenegro en Cuernavaca. Y en el centro de Cuernavaca, al lado enfrente del Palacio de Cortés, a un lado, antes de bajar, donde empieza Boulevard Juárez, en la esquina, vendían antigüedades. Y había un personaje ahí muy curioso, que vendía muebles, lámparas, cuadros antiguos, se encontraban buenas cosas. Era como una especie, en ese tiempo era como un poco como la Lagunilla de Cuernavaca. Y Roberto Montenegro, siendo gay, el personaje que manejaba esas antigüedades fue la pareja de Montenegro. Y con él se hizo la transacción de la adquisición de Montenegro, una casa Art Nouveau con unas columnas espectaculares que mantenían la segunda parte, una gran parte del segundo piso, con toda la influencia que trajo Déco y Nouveau de París, tanto Montenegro como Ángel Zárraga. Y en la planta de arriba de la casa había un mural pintado por Montenegro, unas granadas sevillanas, una naturaleza muerta muy bonita, y siempre pintado todo con negro, café y con este rojo óxido que también caracteriza este color mucho a Cuernavaca, ¿no? El rojo óxido.
esa fue la paleta que usó Montenegro en ese mural. Y las columnas también diseñadas por él. Entonces compró la casa y entonces ya teníamos dónde directamente llegar. Esa fue la parte de la adquisición de la casa, que para fortuna y también simpatía de mi papá siendo nicaragüense, pues que la calle de Humboldt estaba ubicado en Humboldt 109, pegado a lo que es ahora el Hotel Bajo el Volcán, donde Louris, que vio en el cuartito de arriba, bajo el volcán. Y antes se llamaba Nicaragua, la calle. Entonces era Fray Bartolomé de las Casas y Nicaragua. Y pues el poeta cayó muerto con eso, ¿verdad? Dijo, yo la compro porque la compro, esta casa. Y caminando en el centro y llegando a este lugar de las antigüedades, volteé a mi padre, así es como conoció a la pareja de Montenegro, y vi un comedor de herraje blanco, con vidrio, con tapa de vidrio, y todo el diseño de las 8 sillas y de la mesa era nuevo. Entonces, le pregunta a mi papá anticuario, dice, oiga, dice, no, pues sí, es de usted. ¿A quién le estaba? Este comedor, diseñado por Montenegro, hecho por Montenegro, es parte de la adquisición de la casa. Venga usted a recoger la mesa, el comedor. Entonces también fue parte como de la venta. Entonces, pues, la que pesaba la mesa, pues pesaba más que Diego Rivera, ¿no? Y pues así fue como el cariño a Cuernavaca y todo. Y ya pues posteriormente, pues ya fue eso, es otra época de la vida, ¿no? ¿Por qué hay tantos muros pintados por Diego? Digo, hay muchos muralistas, pero ¿por qué hay más? Porque cuando tú recibes pago de gobernación y trabajas para gobierno, el gobierno te da los muros. ¿Cómo es posible que no haya más, en la Ciudad de México, más muros pintados por otros artistas? Julio Ruelas, ¿dónde quedó Julio Ruelas? ¿Dónde quedó Zárraga? ¿Dónde quedó Montenegro? Y hacerles la vida imposible por ser gays en ese tiempo, y la competencia y la envidia, pues, la vida imposible, entonces tuvieron que ir de México. Y es cuando se va Ángel Zárraga y se va a Montenegro a París, y es porque retoman todo el dibujo Nouveau, que estaba en efervescencia en París, y retoman esa escuela, y regresan a México con ese bagaje francés, ¿no? Mientras aquí, pues estaban pintando inditos gorditos, ¿no? O sea, si me vas a pintar un indito pobre, así, pues no me lo pintes gordito, ¿no? Como muñequitas, ¿no? Ahora, no toda la producción de Diego es mala, pero yo no creo en ese mito, en el mito de Frida, ¿no? No hay una coherencia. La Casa Azul viene porque el padre de Frida, pues es el fotógrafo oficial de Porfirio Díaz. De ahí sale el dinero. O sea, ¿sí? Entonces, estás con el gobierno, estás directamente con gobierno. Estás con gobierno, pues te dan los muros, te dan más facilidades. Porque en México, pues, hay muchísimos pintores y muchos artistas de esa época que no se dan a conocer tanto porque no fueron subsidiados y apoyados por el gobierno, como debería haber sido. A eso me refiero. Dentro de toda esta herencia, todo lo que te tocó, herencia cultural, me refiero, entre artistas, músicos, pintores, escultores, muralistas, ¿cómo concilias tú tu dedicación a crear arte objeto? ¿Por qué no decidiste, por ejemplo, la línea de solo pintor o poeta, sino que a través del arte objeto logras conciliar un poco las artes plásticas, las visuales, pero también la poesía? Sí. ¿Te consideras un poeta tridimensional? Pues sí, o sea, yo como hijo de exiliado político, que sería tal vez hasta otro programa hablar del exilio
del exilio interior que uno tiene como artista, pero del exilio político, ¿no? Que mi papá y Cardenal ya estaban con el dedo por la dinastía Somoza y salieron juntos. Entonces, yo me llamo Ernesto por Cardenal y es mi padrino de bautizo, ¿no? Que mi papá me quería poner Javier, güey. Entonces, y pues se hizo como una tradición ahí todo, ¿no? Pero yo soy hijo de exiliado y familiar de exiliados, lo que se llaman los desterrados latinoamericanos, que vienen huyendo de las dictaduras latinoamericanas, ¿no? Y esos intelectuales son dos generaciones, los intelectuales latinoamericanos que viven en México, porque la política exterior de México es extraordinaria y le abre las puertas a todos. Entonces se exilian en México, gente que viene huyendo de Chile, Argentina, Nicaragua, Monterroso, ¿no? Tito Monterroso de Guatemala, la cantidad de gente. Y por otro lado, los exiliados que vienen huyendo de la Guerra Civil Española de Franco, que son mi familia. Entonces yo crecí entre los que representaban familiarmente mis abuelos, familiares, pero que también eran artistas. Pues era Roberto Fernández Balbuena, el pintor, pues fue como mi abuelo paterno, y Elvira Gascón, mi abuela materna, porque mis abuelos verdaderos estaban en Nicaragua, ¿sí? Y pues sí los visitaba de vez en cuando, era muy raro que yo fuera. Y por otro lado, estaba pues la gran familia de esos intelectuales que representaba pues como los tíos, que nunca, o sea, que tíos y pues era la familia, era como una familia. Que así sean, yo no sé cómo sea ahora, pero toda la inteligencia se juntaban. Siempre ha habido envidias y todo ese tipo de cosas, pero las dominicas que mencionaba, eran de las 12 a las 2 de la tarde. Y ahí se juntaban todos los intelectuales que han hecho la inteligencia y la cultura de México. Han durado 40 años las dominicas, ya no existen, pero duraron a mi papá le tocaron las dominicas de los 60s y finales de los 70s. Y pues Cardenal llegó a ir a las dominicas, pero creo que el eslogan un poco de las dominicas era aparte tomaban mate, sin ser argentinos, tomaban mate. Y no tomaban alcohol, y otra característica era como, nos podemos ladrar pero nunca morder. Una cosa así, ¿no? Y me la vas a matar, pero inteligentemente, papá. No me la vas a matar o sea, sí, vamos a acorralarnos, ¿no? Pero siempre con respeto, elegancia, ¿no? Y matando, me la vas a matar elegantemente, inteligentemente, ¿no? Era hacer el entramado, que el doctor Guerra también lo hacía muy bien. Es como hacer como constelaciones, ¿no? Tú sueltas un hilo, una idea inteligente, ¿no? Y el otro la agarra y la pellizca y tira la otra línea, y así. Y la gente que hemos construido la cultura de este país también hacemos esos juegos creativos, ¿no? Entonces, por un lado, tomé yo como tú dices, la influencia pictórica, y por otro lado, con estos españoles también, artistas, pues la parte de la escultura, ¿no? Me tocó de muy cerca, y aparte me llevaba Federico Canesi, que fue lo que esculpió los chapulines que están en Chapultepec, los de piedra, que están por todos lados. Pues es Federico Canesi. Pregúntale a alguien pregúntale quién fue, o sea, quién los hizo. Ahí está el resentimiento, digamos, histórico, porque hay otros que les dan miedo y nadie sabe, oye, los chapulines, pues quién sabe. Y hay otro, son dos Federicos que yo adoré, Canesi y Federico Cantú, ¿no? Inteligentísimo escultor. Y yo creo que el arte te elige y la disciplina te elige. O sea, yo soy buen pintor, yo pinté 8 años y no soy tan malo, pero por cuestiones del casualidad y causalidad,
desde niño me gustaron hacer monitos, con la plastilina, con todo. Entonces la misma pintura me empujó a la tridimensión. Por ejemplo, los tubos de pintura, los óleos, pues así los usaba, o de acrílico, eran de metal, ahora ya casi todos son de plástico, pero los usaba, y ya cuando se terminaban, hacía yo viboritas, ¿no? Y los iba juntando y los ponía así. Entonces ahí empecé a hacer el juego de pintura, como colas de pintura, con objeto, y después uno encuentra su propia voz. Y mi voz realmente sí es tridimensional. O sea, yo soy un escultor de multimedia, porque me encanta, soy como un alquimista. Uso estos materiales, ¿no? Esto, de todo. Y claro, sé usar los materiales, porque soy restaurador de arte, de conservación, y no voy a juntar plásticos, o sea, sé de qué, ¿no? Estamos hablando. Porque no todos los pegamentos son plásticos. Mucha gente no lo sabe, pero desde el superglue hasta el de carpintero, todos son plásticos. Se les quita la elasticidad y por eso se craquelan, se secan y se amarillentan y se caen. En el término de las pinturas, lo mismo. Los barnices se craquelan y pues pasa todo eso. Pero, entonces, he adaptado también técnicas de la restauración antiguas, inventadas por Leonardo. Yo rentelo, por ejemplo, a la vieja usanza rentelo pinturas rotas de siglo de XIV, XV, XVII, XVIII, con técnica de Leonardo, que se llama con esa wax infusion, infusión de cera, que la inventó él. Ahora ya hay otras técnicas que yo no confío mucho. No, meten una doble tela atrás para reforzar la tela rota, ¿no? Se llama rentelado. Entonces, ese es un poco. Y yo creo que, mira, el arte es hacer de la realidad metáforas. Ese es el arte. Y son narrativa. Y porque todo es narrativo y todo es visual. Absolutamente todo es visual. Si yo te digo, lo que yo te diga, Superman, pum, viene la imagen en tu mente. Si yo te digo, lo que yo te diga, por eso amo tanto la poesía. La poesía realmente son imágenes loquísimas, ¿no? Entonces yo le retomo y trato de hacer parte con los materiales terrícolas, que son muy limitados para hacer realmente poesía matérica. Los materiales que hay en el planeta pues son muy limitados, ¿no? Los artistas no creemos en las fronteras. Las fronteras es una invención humana, como el dinero es una invención humana. Entonces, yo no creo en eso, pero, pues bueno, no soy patriotero ni nacionalista, yo no creo en nada de eso. He vivido en varios países y yo creo que una de mis características mejores es la capacidad de adaptación que tengo. Entonces, donde vas, te adaptas, ¿no? Muchas veces cuesta trabajo el idioma, pero siempre he tenido curiosidad por las culturas. Yo no voy a Nicaragua, yo no tengo contacto prácticamente con Nicaragua, pero por lo que yo veo, y por lo que escucho, y gente que te encuentras de Nicaragua es que está muy mal. Y a mí lo que me da gusto de Nicaragua es que mi papá, que fue un hombre que apoyó siempre la revolución y apoyó con fundaciones, con dinero, culturalmente, con contactos, ¿no? Con miles de cosas. Y apoyando también a Cardenal, cuando ya Cardenal estaba en Solentiname, quienes le mandábamos el papel para que se imprimiera a nivel rústico, todos los poemas y toda la producción poética de los guerrilleros y de los revolucionarios, pues era el papel que compraba yo en la República de Salvador, en el centro histórico. Y le mandábamos el tubo, ¿no? Entonces, siempre colaborado. Entonces, y mi papá muere afortunadamente después de ver este fiasco. Esa es la verdad. O sea, tú no... Digo, Daniel Ortega está ahí
cargando, haciendo guardia en el ataúd de mi papá, todos los 11 comandantes. Y mi papá diciendo sus poemas y los tiene a todos adormecidos, como cobra, como la cobra, ¿sí? Pero es muy irónico, ¿no? O sea, entonces mi papá ya no vio esto, él murió en el 85, el triunfo fue en el 76, entonces ya no vio esta decadencia, toda esta cosa, afortunadamente, si no, y aparte mi papá cometió un error al aceptar de los sandinistas ser embajador, entrar al servicio diplomático. Y no lo dejaron. Mi papá era un escritor, un catedrático por 35 años de la UNAM, en filosofía y letras, investigador, o sea, todo. Murió con 7 idiomas en la lengua. Pero para apoyar más de lo que se tenía que hacer al sandinismo, ¿quién nos va a representar en España, en la madre tierra? ¿Quién nos va a representar en esta parte de Europa? ¿Quién está calificado? Ningún comandante. Pues no tienen las tablas, ni el conocimiento, ni la cultura, ni nada. Ahí va. Y entonces empieza una cosa y le hacen la vida imposible, o sea, estaba el jaloneo. Entonces, realmente cumple y después de amenazas de asesinato a mi papá, se lo mueven y agarra otra embajada en Argentina, en Italia, un tiempo, y luego lo mismo, y lo mueven a Argentina, a Buenos Aires, hasta que dijo, esto, me van a matar y no estoy haciendo un trabajo bien diplomático, entonces dejó la diplomacia, ¿no? Y regresas a los libros. Uno siempre regresa lo que mejor hace uno con soltura y con libertad y con disfrute, esa es tu voz, ese es el arte. Lo más difícil en un artista es encontrar su propia voz. Y tu propia voz la encuentras a través de prueba y error, y no tanto de disciplina, eso no es cierto. Lo que tú haces con más facilidad, lo que se te da con libertad, es eso. Tú nunca has visto una bailarina bailando toda piececita, ¿no? O un cantante de ópera cantando esforzado, ¿no? Y sufriendo. Lo hacen con soltura. Es eso. Y no es una cosa por eso yo no creo en las academias, ni creo en las escuelas de arte, ni nada. Tú naces con talento o naces sin talento. El talento no te lo va a dar ninguna escuela, ningún profesor, ni ninguna nada. Ahora, hay disciplinas que tienen cierta caducidad. Yo no me voy a poner a mi edad que tengo a tratar de ser bailarín o cantante de ópera, ¿no? Sí, ¿no? O ser poeta, ¿no? O sea, como escribir, ¿no? Pero poeta sí, ¿no? Sí, yo hago poesía tridimensional, ¿no? O sea, parte de mi alquimia es leer poesía principalmente latinoamericana, que, por datos duros, la poesía en América Latina es lo que más se publica, pero es lo que menos se lee, curiosamente. Pero esa es parte como de mi alquimita, ¿no? Para hacer mis juguetes nostálgicos y melancólicos. Y pues ya tengo 45 años, pues con todo el pedal abajo. Pues ya estoy dando resultados. Ahora, ¿qué es lo que pasa con México, la cultura, las grillas y los artistas? Que tú crees que México es todo. Crees que te vuelves un artista del sistema de becarios. Ah, pues eres un artista del sistema, es lo que eres. Porque te recibes becas, pero en el mundo no existes. O sea, el FONCA, en 32 años de dar becas, y hay muchos artistas que han vivido de eso, nunca les dio una proyección internacional. ¿Dónde están internacionalmente? Digo, si han dado tantas becas, tanto tiempo, entonces ¿por qué tú no estás sentado en lados? Y artistas como yo, que hay varios afuera, ¿sí? Que nunca fueron del sistema, ni nos interesó nunca. Yo nunca fui becario, afortunadamente, es un quemón, aparte, ¿no? Entonces, si tú te casas con la idea y en la grilla de México y te quedas en México, es porque tú decides. Un artista tiene que decidir dos cosas, un creador. ¿Qué tipo de artista
eres, o sea, cuál es tu voz, que no es tu medio, es esta narrativa que es el arte, esa metáfora que tú vas a hacer de la realidad vista por tus ojos, esa metáfora, y que me vas a contar qué me quieres contar, papá, qué me quieres contar. Entonces, según como lo cuentas, ya, y tú encuentras el medio, esa es otra cosa, ¿no? Es una herramienta. El óleo, escultura, eso ya son herramientas, son tecnicismos. Sí. Y la otra es qué tipo de artista quieres ser. Nacional, internacional, local, qué tipo. Y yo decidí, yo cuando vi la grilla, la corrupción de Conaculta, de Cacaculta y de todo esta, yo decidí ser un artista internacional. Y afortunadamente lo logré. Lo soy. Y en México muchos hacen como que no existo, invisible, pero ya es imposible hacerme invisible. Entonces, las envidias, las trampitas son para mediocres. ¿Sí? Los artistas nos tendríamos que apoyar entre todos. Entonces yo decidí ser internacional. Bueno, tengo 3 galerías que me representan en Europa, una en Bruselas, Viena y Madrid. Y viene ya pasó mi retrospectiva en México, así en el 2018, en el Museo de la Cancillería, y viene otra exposición el año que entra, en la Ciudad de México. Estoy en una exposición buenísima que se inaugura en 3 semanas, que se llama Aula Temporis, donde están mis objetos de esta serie del El negocio de la fe, de sandalias con picos y con espinas y todo esto, junto a De Chirico, ¿no? Van a estar haciendo un altar. Vienen préstamos a Bruselas, a esta galería espléndida, manejada por una española, es un tiro de maja, donde está trayendo colecciones de arte sacro con arte contemporáneo unificado. ¿Dónde está esa visión en México? Pero bien hecha, ¿no? Se han hecho otros intentos por ahí, ¿no? Como X3, hacia sus cositas, ¿no? Pero a otros niveles. Entonces, hay mucha grilla aquí, y yo vivo en Estados Unidos hace 22 años. La gente no se mete con nadie, la gente no se grilla con nada, ¿sí? Y los coleccionistas que hay, no les importa quién eres, hijo de quién te apadrina, quién te escribe. O sea, esas grillas no existen en el mundo, ni en Europa tampoco. Gusta tu trabajo, te apoyan. A ellos no les importa nada. El gringo es un poco más maleducado, digamos en el sentido estético, de decir, mi trabajo combina mejor con el color de mi sala, de mi sofá y hasta de mi perrito, ¿no? Pero dependiendo los coleccionistas. Y porque es otra economía, también no existe el regateo. Y el artista está muy valorado, la gente que hace cosas con las manos. Lo que nos sobra a los latinoamericanos y a México, que somos, aunque duela, pero México es el padre de América Latina. Así, ¿no? O sea, culturalmente, artísticamente, popularmente, de arte popular, todo, o sea, no hay quien. Entonces, eso es muy valorado en otros países. El gringo valora todo lo que es hecho a mano. Dice, oh, handmade, ¿no? Entonces he corrido con suerte porque, pues, yo soy un juguetero, yo soy como un guepeto, ¿no? Hago mis cosas y todo, ¿no? Entonces si me dicen, leo un poema, ¿no? Y me gusta el poema, o una frase, ¿no? La poesía es como el asesino que va a entrar a tu casa con un cuchillo, ¿no? Entra, ¿no? Agazapado, abre la puerta, tú estás ahí en la oscuridad, entonces entra. ¿Qué voy a representar en esta narrativa? Voy a representar el miedo, voy a representar al asesino, voy a representar todo. Entonces lo que yo represento no hago toda esa narrativa, que sería hacer en un objeto, toda esa narrativa de este asesino que entra a la casa y abre la puerta, no. Pero te hago el brillo del cuchillo, ¿sí?
que es el punto culminante del poema, es lo que yo quiero rescatar y hacerlo tridimensional. Exacto. Y el artista nunca se preocupa si lo vas a vender. ¿Cuánto vale? Si alguien va a escribir en ti. Si te vas a juntar en una cena mediocre con el curador fulano de tal, si va a estar quién sabe quién, ¿no? O sea, esa parte de, ¿cómo se llama? El glamour y esa parte del vedetismo, pues no, yo no lo manejo, nunca me interesó. Y aparte, armé las dos generaciones de artistas plásticos contemporáneos de Morelos, las armé yo. Esa es la verdad. Sí, no, antes. Yo armé la primera generación de arte contemporáneo de Morelos, ¿sí? Que fue Paulo Evia, Morgan Santander, Paulo Evia, Arturo Valencia, hasta el propio Víctor Rodríguez está en Nueva York ahora, Cisco Jiménez, Rodolfo de Florencia, Tigran Contreras, Johanan Meshulam, que va a venir. Esa es la primera generación que yo armé, yo. Que les presté el balón, hacía las exposiciones y nadie los conocía, no existía nada. Dijeron, puta madre, pues qué, hacían magueyes y la escuela de Cázares, era pesadísima. No podían salir y lo que hacían era criticadísimo y no lo quería exponer nadie. Y estos chavitos que tienen entre 10 y 15 años menores que yo, dijeron, puta, vamos. Esa es la primera generación. La segunda generación de artistas contemporáneos que armé fue en la segunda etapa que me contrató el Instituto de Cultura otra vez y ya está, ¿cómo se llama? Carla Danís, René Torres Escoto, que ahorita es de los mejores fotógrafos a nivel nacional, que está ahorita aquí, tiene este proyecto de los nuevos reinos, de los castillos que han contado en México. Atuey Viveros, Christopher Contel o Cristo Contel, Texcucano, fue otro grupo, otra banda. Esa fue, ya cuando existía el término curador. A mí me da mucha risa, porque cuando empezó el término curador, decían que la gente no sabe bien qué es el curador, ¿no? Entonces me decían en el Instituto de Cultura, los propios funcionarios, ¿no? Decían, ¿qué pasó, Marenco? ¿A quién vas a curar? ¿Quién se enfermó? Después ya llegaron otros curadores de México, cuando ya dijeron, mira, qué interesante Cuernavaca, ya existe el arte contemporáneo, la curaduría ya existe, ya hacen catálogos, sí, que hace Marenco, ¿no? Exposiciones. Entonces ya empezaron a caer otras gentes apoyando eso, digamos como a soplar al pastel que ya se había armado, ¿no?